Saludo a la doctora Jaimes que se unió a mi programa de alemán y ahora respondiendo a la pregunta que me hace una médica, respondo directamente a la doctora Jaramillo en este caso, el tema de alemán y por qué puede llegar a ser más sencillo o menos sencillo, cómo es que se tiene que abordar aquí en alemán primero y en español. Después lo diré en alemán y en lo que necesites porque esta misma ley para el alemán funciona para los demás idiomas. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Que el vocabulario y las expresiones hay que repetirlas muchas veces? Sí. Así seas médico y tengas una mente brillante, tienes que repetirlas por el proceso neuronal lingüístico que hemos desarrollado los humanos en los últimos 70.000 años. Cualquier neurólogo verifica lo que digo. Es más, todos los niños del planeta también, porque así es como se adquiere el idioma. Es decir, nosotros mismos de niños. ¿Que hay que repetir? Sí, natürlich. Klar, se dice en alemán. Ahora, el desarrollo de oído y pronunciación fundamental también. Porque cuando tu cerebro sabe que te puedes hacer entender en el idioma, entonces es mucho más fácil el que digas, soy capaz de pronunciar un lenguaje coherente que produce los sonidos que un alemán entiende. Es decir, valga aquí el juego de palabras, pero es importante de que vas a hacer una imitación, repetición y que, claro, en los ejercicios muchos que coloco para desarrollo de fonética segura alemana, como tal, es decir, el estándar alemán, uno de ellos, graba tu voz. Deine Stimme, tu voz, porque así te das cuenta qué tan buena es tu imitación. Yo coloco muchos ejemplos, obviamente. Ejemplos concretos de alemán del norte, de alemán de la región de donde yo vengo, que es Nordrhein-Westfalen, la ciudad de Carlomagno, Aquisgrán, para ser más específicos. Y también del sur, y también de Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y los demás países que en total son alrededor de 100 millones de personas que hablan alemán. Entonces, el estándar alemán Hochdeutsch de Hannover es el que enseño. Te lo digo es porque he escuchado estudiantes que les dicen cuando están en determinada región que si es aquella pronunciación. Mira, todos los acentos y pronunciaciones están en línea. Pero el que debes entender es el que es estándar de las noticias, de los documentales y como un paciente mejor lo va a entender, así sea Umgangssprache o lo que traduciría lenguaje coloquial. Ahí viene el tema, me extiendo un poquitico, pero vale la pena que escuches esto. Porque entonces tú no tienes que escuchar al que te dice que tienes que hablar un lenguaje callejero alemán de Berlín o cualquier otra ciudad, porque ese no es alemán estándar. El estándar, como te digo, es el de las noticias y el documental, el que te enseño yo para que tengas certeza que estás comunicándote como es. Entonces así no vas a tener que tener en consideración las variaciones como has visto en español. Cuando alguien te pregunta, ¿tengo que hablar un regionalismo de tal país? No, lenguaje estándar como el de las películas. Por eso cuando las doblan, ves que normalmente se doblan para Latinoamérica de una manera, para España de otras, pero es lenguaje estándar. Ahí viene lo otro, que la estructura y la gramática y las correcciones. Normalmente, a partir de lo que hayas producido, sí se puede hacer una corrección, no enfatizando mucho en ella para no alejar el cerebro. Yo tengo ejercicios particulares y lo digo abiertamente, no solo para las médicas que me preguntaron y abordaron el tema de trabajar en Alemania para su especialización, sino porque es una realidad. El lenguaje como tal sirve que lo corrijas cuando está producido por escrito, sobre todo escrito, porque verbalmente es una cuestión donde se tiene que utilizar pedagogía especial para no ralentizar el proceso cerebral, valga la aclaración. Entonces sí es importante. Ciertas correcciones hasta cierto punto y en otras no son relevantes. Y lo dejo aquí firme para que tengas en cuenta el tema pedagógico y aprendas alemán como es. Porque como te digo, fuentes de información hay mil y una, pero que sirvan para pasar los exámenes de A1, A2, B1, B2, C1, C2 e incluso el famoso Fachsprachprüfung para el primer examen que le hacen a los médicos en Alemania o Kenntnisprüfung para que estén a la par con un médico alemán o para la especialización, sí te conviene escuchar lo que te digo para el tema de producción a nivel de alemán técnico médico y alemán general. Entonces tenlo muy en cuenta. Los diálogos pertinentes que vayas a hacer en alemán como tal, ten en cuenta, por eso el de que si vas a ver ciertas películas, yo recomiendo unos videos que están adaptados a los niveles. Es decir, ciertas producciones alemanas muy buenas para un estudiante. A partir de ahí, siempre les digo a todos, deben de tener en cuenta esto. Mira, a la gran mayoría no les gusta escribir, pero esto consolida el lenguaje. Nosotros manejamos la escritura del lenguaje más o menos en los últimos 7.000 años, pero nos ha permitido acelerar vertiginosamente el tema de saber que el cerebro definitivamente sí interioriza el lenguaje con la escritura. O sea, que lo que decía por allá la abuelita, que el que escribe aprende doble, ya tiene razón. A nivel neuronal totalmente. Entonces, ten en cuenta todas estas características para cuando abordes alemán, y te lo digo aquí claramente, porque mira, esto no es para todo el mundo. Esto es para el que tiene 3 consideraciones. Mira,
Tienes tiempo para estudiar alemán porque toma tiempo, para que veas resultados concretos. ¿Y debes de trabajar? Sí. Número 2, presupuesto. Claro, te va a costar. Al fin y al cabo, toda la investigación que vengo haciendo y te la coloco aquí para que acelere tu proceso, te cuesta. Entonces, me encargo de que obviamente sea eso que estás esperando, se cumpla la promesa de venta porque estás esperando algo efectivo y que te pongo a trabajar totalmente. El que te dice otra cosa no tiene ni conocimiento de los niveles de alemán, ni está interesado en pasar ningún nivel oficial alemán, de los que he visto como estudiantes míos. Entonces, por eso te digo, pedagogía pura, porque tampoco puede ser todo lo estructura que he visto en instituciones alemanas, pero sí cómo desarrollar fluidez y a partir de trabajo oral y escrito guiado, dinámico, pero igual hay que tener un trabajo importante. El que te diga en un idioma que no hay que trabajar, no conoce el idioma, te lo digo. Solo quieres venderte algo y después tú verás cómo avanzas y progresas. No, yo de entrada sí te digo, necesitas tiempo, dedicación, presupuesto y tener el proyecto que quieras ir a Alemania a especializarte, a estudiar, a saber que profundizas tu carrera, a conocer el primer mundo. Porque si donde tú estás feliz, no tienes que cambiar nada. Esto es solamente para aquel que es progresista o quiere conocer algo nuevo o quiere ver algo diferente o quiere definitivamente escalar, digo yo, porque he visto las condiciones en Latinoamérica y no se comparan con la de los alemanes. Hoy por hoy en Alemania sí pienso yo que es mejor. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte con el idioma. ¿Qué tienes que hacer? Guiarte. ¿Qué tienes que hacer? Después de tener un proceso y un programa, como he tenido con los estudiantes míos, y lo digo públicamente, sí es de exigencia, en todo sentido, pero con resultados, porque yo me baso en los resultados que te brindo desde la A hasta la Z y hago verificación semanal y lo que sirva y lo que necesite, porque debo garantizar que aprendes o aprendes conmigo alemán. ¿Alles klar? Entonces, como te digo, es trabajo inteligente, trabajo puro, trabajo guiado, pero es un trabajo que te va a dar resultados. Tienes mi palabra, como ya lo he dicho, du hast mein Wort.